Les voy a contar. Hace un año se instaló una estatua de Margaret Thatcher en su pueblo de Grantham. Pocos días después, un ciudadano de la localidad se entretuvo lanzándole huevos un rato. La policía llegó, le dijo que era un comportamiento antisocial, lo multó. Otro puso un puesto de huevos para venderlos a 10 libras, pues si le querían echar huevos a Margaret Thatcher. Llegó la policía y dijo, si alguien le compra un huevo y lo tira, usted es cómplice de un acto antisocial. El tipo se llevó sus huevos, era un periodista, obviamente era un truco. Una semana después otro ciudadano, pero ya que es que no se dejó grabar, le echó pintura roja a la estatua de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue primera ministra 11 años. Fue la reina del neoliberalismo, es decir, desreguló el sector financiero, buscaba la privatización de las empresas estatales, la destrucción de los sindicatos y además crecientemente fue antieuropea, lo que a la larga fue uno de los apoyos del Brexit. Antes de ser primera ministra, cuando fue secretaria de Educación, por ejemplo, retiró una ordenanza para que las escuelas aceptaran a los chicos sin exigencias, o sea, con las exigencias académicas mínimas. No, había escuelas que decían, no, si tú aprobaste con 6 está muy bien, pero en esta escuela solo recibimos gente de 8 porque somos elitistas. Los laboristas decían que no, que eso no era conducente a una educación igualitaria, y ella lo quitó. También defendió que las fuerzas del mercado dirigieran la investigación científica más que criterios científicos, como ahora en México se defiende que la investigación científica la decida la política, los criterios políticos, en lugar de criterios pues científicos. Y en uno de sus grandes actos como secretaria de Educación, abolió la leche gratis para niños de 7 a 11 años para ahorrar. Tú sabes, si dejas sin comer a los niños, pues ahorras. Los niños comen mucho. Y cuando les da por el deporte, ya por ahí de los 14 años, se pueden meter 1 litro de leche al día y es carísimo. Ya siendo primera ministra, se quejó del exceso de inmigrantes asiáticos, sobre todo los que venían huyendo de la guerra de Vietnam, los hombres, las personas de los botes. Aumentó los impuestos indirectos, o sea, esos que todos pagan igual, el 15% de IVA, por ejemplo, que paga todo el mundo, limitando los impuestos directos, aquellos que son progresivos. Yo gano poco, pago el 10%, el que gana mucho, pues paga el 50%. Esos los redujo y aumentó los impuestos que cargan igual al que menos tiene que al que más tiene, lo cual es una injusticia. Limitó el gasto en servicios sociales absurdos como educación y vivienda, que a quien le interesa. Propuso cerrar 20 de las 174 minas del Estado y echar a 20,000 mineros, con lo cual ahorraba mucho dinero, ¿no? Esto fue en 1984. Los mineros fueron a la huelga durante un año, una huelga heroica, pero no pudieron ganar. Tuvieron que terminar la huelga y entonces para 1992 ya había cerrado 97 de las 174 minas y privatizó las restantes en el 94. Esto costó decenas de miles de empleos de mineros y destrozó comunidades enteras. Que puedes cerrar las minas con un proceso razonable que, aunque doloroso, no tiene por qué ser criminal. Y aquí en Asturias, que es un espacio claramente minero, mi suegro es minero, el papá de mi suegro es minero, tengo muchos amigos mineros, y aquí se han cerrado las minas, pero se cerraron de tal manera que no dejaras a nadie atrás. A Thatcher le daba igual. Privatizó el gas, el agua y la electricidad, que son monopolios naturales. Entonces es que la privatización es para que haya competencia. Ya con los monopolios naturales no hay competencia, simplemente le estás regalando a tus amiguetes ricos lo que antes era propiedad de todos. Vendió la potente industria del acero, que generaba gran cantidad de dinero y tenía un nivel altísimo. Y si usted ha estado en el Reino Unido y ha tratado de usar un tren, ha tratado de viajar en tren, sabe usted el horror que son las compañías de trenes y lo caro que es el tren en el Reino Unido. Todo ello gracias a la privatización de Thatcher. Cuando murió Thatcher, hace pocos años, la gente en los pueblos mineros salió a las calles cantando Ding Dong, the witch is dead, la bruja ha muerto. Se escribieron canciones sobre la muerte de Thatcher, celebrando que se había finalmente apartado del mundo la persona que tanto daño y tanto dolor había causado. Pero esto es raro, ¿no? Si la historia la escriben los vencedores, y ganó la guerra de las Malvinas y ganó la lucha contra los sindicatos y la lucha por la privatización y la lucha por el neoliberalismo. Si ganó, ¿por qué la historia no la ha escrito ella y la siguen escribiendo los mineros que se acuerdan del daño que les hizo? Basta citar un hecho histórico que le desagrade a alguien para que repita, pero como si fuera un conjuro, la historia la escriben los vencedores. Y con esto espera que los hechos históricos
se desvanezcan prácticamente, que la subjetividad sustituya todo aquello que podemos conocer realmente respecto a la historia. Lo que nos está diciendo es que la historia no depende de datos, de hechos, de memorias, de documentos, de testimonios, de restos arqueológicos y de otros elementos historiográficos que nos podrían revelar cómo ha sido la historia del pasado. No, solamente la voluntad del vencedor determina qué es lo que se escribe en la historia. Así que el vencedor, si no puede convertir el agua en vino, sí puede convertir la derrota en triunfo, la noche en día y la crueldad en bondad. Pero si echamos un ojo a lo que sabemos de historia, a lo que usted sabe de historia, a lo que yo sé de historia, y cada día sabemos más de historia, tenemos que reconocer que esto no es cierto. En todo caso, los vencedores escriben una versión de la historia, pero habitualmente es una versión que no soporta la prueba del tiempo, la prueba de los hechos, la prueba de los historiadores serios y profesionales que son más acuciosos y más comprometidos con la realidad que obsequiosos con el poder. Y además, mire usted, si la historia la escribieran los vencedores, no lo sabríamos. Sabemos que la quieren escribir los vencedores porque sabemos cuando los vencedores han escrito una versión falsa de la historia. Si los vencedores escribieran la historia como la gente repite asnalmente, asumiríamos ciegamente que esa historia, la única historia escrita, única, refleja los hechos en su totalidad de manera absolutamente fiel y no hay discusión. La realidad es otra. La historia se reescribe constantemente y tiende a reflejar cada vez mejor los hechos reales hasta donde podemos conocerlos. Evidentemente no podemos conocer todos. Digamos que no puede llegar a los hechos reales, pero se acerca asintóticamente, diríamos con una metáfora matemática, a los hechos reales. Franco escribió la historia, sí, Franco escribió su historia de la guerra civil, pero resultó que hay otra historia. Y que las historias que se basan en hechos resultan más fiables que las que se escriben desde las vísceras del franquismo y a veces desde las vísceras del republicanismo. Para entender esto que estoy contando, es necesario ir al origen de esta frase que no se escribió como la gente la entiende exactamente, y la fuente es nada más y nada menos que nuestro admiradísimo George Orwell. En un artículo llamado Revisión de la Historia, Revising History, en su columna Como me dé la gana, As I Please, publicado en la revista socialdemócrata El Tribune, el 4 de febrero de 1944, estamos a año y 2 meses del fin de la guerra, marzo, abril, mayo, 3 meses del fin de la guerra, Orwell dice que es posible hacer una historia del mundo hasta una fecha relativamente reciente que tendría un parecido razonable con el curso real de los acontecimientos, que es posible un cierto grado de veracidad, siempre y cuando se admitiera que un hecho puede ser verdadero, incluso si no nos gusta. Estoy citando a Orwell. De allí pasa a decir que hoy, o sea, en febrero de 1944, eso ya no es posible. Estamos hablando de un momento en que apenas se ha unificado la resistencia francesa, que se pelea en el frente oriental, en la Unión Soviética, en Italia, y los aliados están preparando el día D, que unos meses después, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses después, haría la invasión a la Europa continental. Y en la memoria de Orwell está además viva la Guerra Civil Española, donde le vio a la mentira periodística y mediática surgir en todo su esplendor, y se quejó de ella. Él lo decía muchas veces, nunca como en España vi informes periodísticos que no tuvieran relación alguna con la realidad. Y entonces Orwell dice, si Franco fuera depuesto, ¿a qué tipo de registros podrán acudir los historiadores del mañana? Y predice que la historia consignará hechos falsos, como que había un ejército ruso considerable en España. Y pone otros ejemplos. ¿Son los protocolos de Sion un documento genuino? ¿Trotsky conspiró con los nazis? ¿Cuántos aviones alemanes fueron derribados en la batalla de Inglaterra? Lo que responde Orwell es: en ningún caso se obtiene una respuesta que sea universalmente aceptada por ser verdad. En cada caso se obtienen varias respuestas totalmente incompatibles, una de las cuales se adopta finalmente como resultado de una lucha física. La historia la escriben los vencedores. Esa es la frase que suelta al final.
El final del artículo, perdón, la frase que suelta como conclusión, el final del artículo es glorioso. Lo verdaderamente atemorizante del totalitarismo no es que cometa atrocidades, sino que ataca el concepto de verdad objetiva. Piensen ustedes en lo que estamos viviendo hoy con los neonazis y con los populistas de uno y otro signo. Afirma controlar el pasado así como el futuro. La narrativa, el relato que nos dicen, el discurso. Esta es una de las bases de la novela que quizás ya estaba escribiendo entonces, que se publicó en 1948 y que, invirtiendo los nombres, los últimos dígitos, es 1984. Pero en el artículo es más optimista y esto suelen saltárselo los de la historia, se le escriben los vencedores. Dice, hay alguna esperanza, por tanto, de que sobreviva el hábito mental liberal que piensa en la verdad como algo que existe fuera de uno mismo, algo que puede descubrirse y no algo que puede inventarse sobre la marcha. Pero aún así no envidio el trabajo del historiador del futuro. ¿No es un comentario extraño sobre nuestra época que incluso las bajas de la guerra actual no se puedan calcular dentro de un rango de varios millones? Una observación muy aguda de Orwell, pero como decía el danés Carl Christian Steinke, no Niels Bohr como dicen algunos, la predicción es muy difícil, especialmente cuando se refiere al futuro. Con toda su inteligencia y sus deseos de hacer justicia en el mundo, Orwell no podía imaginarse que el historiador del futuro iba a tener las armas y las herramientas que tiene hoy. Otra de sus preocupaciones eran simplemente el asunto de falta de acceso a los datos, como las bajas de la Segunda Guerra Mundial, que hoy se cifran entre 70 y 85 millones, pero no porque la historia la haya escrito un vencedor o el vencido, sino porque son los mejores cálculos, los mejores datos que tenemos con base en la información que sobrevivió a la guerra. Si lo quieren ver, véanlo en la Wikipedia en inglés, porque el artículo en español sobre las bajas en la Segunda Guerra Mundial es lamentable, no porque lo hayan escrito los vencedores, sino porque lo escribió alguien que no sabe historia. Los tiranos mueren. Las tiranías, incluso las más prolongadas, y en España lo sabemos, se extinguen. Sobreviven los datos y se suman a los testimonios de los personajes más pequeños. Por ejemplo, Julius Fučík es un periodista checo cuyo reportaje Al pie de la horca se escribió en papel de fumar antes de que lo ahorcaran, precisamente. Ana Frank, Solzhenitsyn, Orwell, Francisco Boix, que es el fotógrafo de Mauthausen, el fotógrafo español que registró las barbaridades de Mauthausen, jugándose la vida tomando fotografías con material que se robaba de los materiales de los propios nazis. O sea, Li Shisui, el médico de Mao Zedong, de cuya biografía he sacado muchos datos yo. O sea, Chelsea Manning, la que reveló toda la información que posteriormente, de manera incorrecta y poco responsable, difundiría Wikileaks. Están los sobrevivientes de las dictaduras latinoamericanas de los años 70, etc. Hoy podemos responderle a Orwell lo que no sabía en febrero del 44. No hubo un ejército ruso peleando en la Guerra Civil Española. Eso no lo sostienen hoy ni los más cavernarios neonazis, para los cuales Franco era un poco de izquierda. Además sabemos con toda certeza que los protocolos de los sabios de Sion son una falsificación zarista que usó como base la novela Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu de Maurice Joly, que se publicó en 1864, y un capítulo completo de la novela Biarritz del escritor antisemita Hermann Goethe, que se publicó en 1868, y cosa que ya había desvelado el Times de Londres en 1921. Y no, Trotsky no conspiró con los nazis, y solo algún stalinista que se haya quedado en 1938 podría decirlo sin que le empezara a crecer la nariz desmesuradamente. Finalmente, los alemanes perdieron 1.700 aviones en la batalla de Inglaterra, poco más o menos. Y existen documentos oficiales que contabilizan las bajas aéreas de ambos bandos a partir del 1 de agosto de 1940. Simplemente que esos documentos no estaban disponibles para Orwell antes del fin de la guerra. Puede haber varias historias, por supuesto. Véase como ejemplo la catarata que sigue surgiendo de libros sobre la Guerra Civil Española y que alimenta una industria editorial que le conviene que haya visiones y opiniones encontradas. Pero si las opiniones pueden ser distintas, los hechos son inamovibles.
Hoy, cuando resulta casi trivial derribar mitos y contar lo que los tiranos de ayer no querían que se contara y creyeron que iban a lograr que no se contara nunca, tenemos la certeza además de que mañana se contará lo que hoy los tiranos de hoy quieren ocultar. Hoy que los datos fluyen en saltos electrónicos imposibles de detener, es prácticamente inimaginable que los vencedores escriban la historia, aunque quieran. Aunque Putin quiera escribir la historia de Ucrania como él quiere, aunque Kim Jong-un quiera escribir la historia de Corea, la verdad de la historia, mucha verdad de la historia, se va a hacer presente tarde o temprano. Los totalitarios Trump, Putin, Kim Jong-un, Lukashenko seguirán tratando de atacar el concepto de verdad objetiva, pero su esfuerzo es cada vez más vano y tiene fecha de caducidad. Basta que el poderoso caiga para que los relatos de la contrahistoria, si se me permite inventarme la palabra, se desgranen. Si los vencedores escribieran la historia, no tendríamos las historias que tenemos. Las desmitificaciones que oxigenan el ambiente de cuando en cuando. La diferencia entre la propaganda soviética y la realidad del mundo soviético, o la diferencia entre la venta del American Way of Life y la realidad de las calles estadounidenses, de la falta de hogares, de la pobreza en el país más rico del mundo, que todos podemos ver, aunque los poderosos quieran escribir otra historia. Tenemos y podemos tener la certeza de que pese al poder de la mentira, especialmente cuando se blande como arma política, la verdad vale la pena y las más de las veces se impone, más allá de frases tronantes. ¿La historia me absolverá? Pues no, resulta que te está condenando peor de lo que tú imaginabas. Y si eso significa que Orwell se equivocaba, tampoco es ninguna tragedia. No existe en ningún lugar un decreto que diga que un gran escritor y un hombre bueno y uno de los pensadores políticos más serios que hemos tenido en el siglo XX debe ser perfecto en todas sus valoraciones de la realidad. Y algo me dice que le habría gustado mucho a Orwell ver las ruinas del Ministerio de la Verdad que se inventó para 1984 y ver el éxito de ventas entre los animales de la verdadera historia de la rebelión en la granja, para disgusto, por supuesto, de Napoleón, el cerdo tirano de esa propia rebelión en la granja. La historia no la escriben los vencedores, la historia la escriben los historiadores con los testimonios y los datos y los hechos de todos nosotros, y rendirse a la idea de que no es cierto, primero que nada va en contra de los datos, y segundo, es negarse a la posibilidad de conocer los hechos.